por lo cual yo quiero agradecer a todas las organizaciones sociales, no a ninguna organización política, porque este triunfo fue rotundo gracias al pueblo ecuatoriano que se cansó de la improvisación, que se cansó de un abandono al que nos están obligando y nos están conduciendo nuevamente a un estado fallido. Hablan de una vía Loja-Catamayo, 4 carriles, y con grandes eslogan, con Novoa, Loja gana 4 carriles, lamentablemente no ha ganado 4 carriles, no va a ganar 4 carriles. Hablaban de la entrega de recursos para el mantenimiento de la vía Loja-Catamayo, pero el tramo de la vía antigua. Déjeme decirle, señor Guevara, no es con el dinero del Estado ecuatoriano, es con el dinero de las regalías de la empresa eléctrica. Hay que saber para qué fueron elegidos y sobre todo hay que tener la humildad para poder también entender que el pueblo les dijo, aprendan a gobernar. Jonathan Quesada se encuentra con nosotros, él es representante del Movimiento Reto, pero también vamos a hablar de la parte coyuntural. Bueno, Jonathan, primero un gusto saludarte e ir a la parte medular. Ya están los resultados, ya se dieron. A nivel nacional, el no ganó de manera rotunda. Muchos activistas estuvieron aquí defendiendo la postura del no, algunos con una línea partidaria, otros desde el ámbito social y otros incluso hasta del ámbito político, sin necesidad de estar ligados a un tema de un partido político. Los resultados en el Ecuador han sido completamente claros. Un no rotundo contra el presidente Noboa en menos de un año. Ya venía una especie de desgaste, pero ahora se acaba de confirmar con esta pérdida en las urnas. Pero políticamente hablando, ¿hacia dónde nos lleva este panorama? Porque sigue habiendo un país dividido. Sin embargo, yo lo digo y esta vez lo vuelvo a ratificar. Loja vota como si fuera otro país, al menos en el cantón. Y se ha ratificado, porque es uno de los pocos casos en el Ecuador que gana el sí, pero en la provincia ganan 2 sí y ganan 2 no. ¿Cómo lo ves al panorama de manera general, Jonathan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, John. Permíteme saludar a la provincia de Loja, saludar a los amigos que nos escuchan, a nuestra querida Loja en sus 205 años de independencia, la tierra más linda de la tierra. No somos el último rincón del mundo, más bien eso nos ha hecho merecedores de un grado de hidalguía y también de sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra tierra. Definitivamente, John, la victoria no es de ninguna organización política, más bien son de las organizaciones sociales, son de la gente, son de los sectores que realmente ha sufrido el tener un presidente que ni siquiera tiene un plan de trabajo, un plan de acción, un plan de desarrollo para el pueblo ecuatoriano. Aún peor, en materia económica, no tiene una hoja clara de lo que debe hacer con el Ecuador para que su economía ya no siga decreciendo, más bien sea una economía que se abra al mundo, que no sea una economía cerrada. Ya que somos una economía dolarizada, necesitamos tener claro qué es lo que vamos a hacer para poder atraer inversión extranjera, que es tan bueno. ¿Por qué se da el tema de los resultados en el cantón Loja versus la provincia? Porque definitivamente la brecha de desigualdad que hay entre el sector urbano y el sector rural es muy grande aún. Vemos que hay sectores en los que todavía no hay acceso a algo tan básico hoy en día como lo es el internet, peor a un servicio básico, peor a un plan de alcantarillado, peor a un plan maestro de agua potable. Más bien ese es el resultado de la falta de trabajo, de la falta de planificación y del olvido al que ha sido relegado a nuestra tierra, por lo cual yo quiero agradecer a todas las organizaciones sociales, no a ninguna organización política, porque este triunfo fue rotundo gracias al pueblo ecuatoriano que se cansó de la improvisación, que se cansó de un abandono al que nos están obligando y nos están conduciendo nuevamente a un estado fallido. Yo el otro día escuchaba que alguien decía que si Noboa no rectifica, va a tener el mismo fin que Lazo, el mismo fin que Moreno, y se está repitiendo la historia. Muy bien. Loja tiene esa particularidad, como le dije, Jonathan. ¿Por qué sobre todo la ciudad, el cantón Loja? Gana las 4 preguntas sí, y en la provincia tenemos la A, que era de bases militares, y la constituyente, que era la D. Gana el no, pero gana el sí en el tema de la reducción del número de asambleístas y de la eliminación de los fondos para los partidos políticos. Ese es el comportamiento que hemos tenido Loja en este proceso electoral. Claro, John, y también nos deja lecturas muy claras para las personas que están representándonos en este momento en la asamblea, para las organizaciones políticas que tienen que transparentar, las 4 o 5 agrupaciones que en realidad reciben también este fondo permanente partidario, que deben transparentar qué se hace con estos recursos.
también nos deja una lectura muy clara, ya lo dije, de la brecha de desigualdad que hay entre el sector urbano y el sector rural. En lo rural se siente mucho más aún el abandono del gobierno ecuatoriano. En la provincia de Loja, uno no puede, no es necesario irnos muy lejos, a una parroquia lejana de Zapotillo, de Macará, de Sosoranga. Vamos aquí nomás a Taquil, Gualel, Chuquiribamba, El Cisne, para darnos cuenta del abandono que está teniendo nuestra gente, el abandono que está teniendo el sector rural. Tenemos 3 pisos climáticos, tenemos instituciones que son encargadas del desarrollo productivo, pero vemos que nada hacen, no hay un trabajo interinstitucional, ni siquiera con las mismas carteras del gobierno ecuatoriano, peor aún con prefectura, con alcaldías, con juntas parroquiales. En algunos casos ni siquiera se pueden ver. Más bien el pueblo ecuatoriano ha dicho ya basta, basta de la improvisación, basta de que nos quieran sumir en una pelea de la cual no somos parte. El pueblo ecuatoriano al otro día de las elecciones se levantó y siguió trabajando, porque hoy en día el Estado no garantiza las condiciones mínimas ni siquiera para poder trabajar. Vemos los niveles de inseguridad tan grandes y vemos la poca falta de inversión también en nuestro país. El Estado ecuatoriano lamentablemente sigue abandonado, tenemos crisis en educación, tenemos crisis en salud, tenemos crisis en seguridad, pero ya basta. Siempre lo he dicho, el odio es el ingrediente primordial para el fracaso. El odio nos conduce nada más al fracaso. Es hora de continuar, de unirnos como pueblo ecuatoriano, unirnos como sociedad y trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestro país. Si el gobierno no lo hace, nos tocará hacerlo como ya lo hemos hecho anteriores veces. Bueno, uno diría, bueno, está bien que la ciudadanía en este caso no apoye cuando no se hace mayor cosa. Es como que medio lógico. Claro. Pero en Loja pasa algo contrario. Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué se da este efecto? Porque, a ver, hay que ser sinceros. Básicamente, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Al menos hablemos de Loja como tal, las vías están destrozadas. Como provincia en general. Como tal. Entonces, yo me atrevería... Sí, yo le interrumpo un poco ahí, Jonathan. Loja está destrozado. Nos han venido diciendo que se va a hacer cosa fulana tal, no se la ha hecho. El mismo asambleísta Guevara ha dicho que ya la vía Loja 4 carriles va porque va, no va ni a, y no es solo en la época de Novoa, es en el resto de los últimos años. La pregunta es cómo Loja reacciona de esa manera pese a la realidad por la que estamos pasando. Es un factor de estudio, es una situación que realmente debería ser analizada, porque yo creo que la mayoría de lojanos no sale del cantón, no se va a Catamayo, no se va a Malacatos, no se va a Cuenca, no se va a Zamora, que no entiende la realidad y el abandono al que hemos sido lamentablemente relegados, no solo por este gobierno, sino también por los gobiernos anteriores. Con mucha pena tengo que decir, John, y hacer hincapié en un tema, de que el odio es lo que nos conduce a esto. Hemos visto que en el Ecuador más de 17 millones de ecuatorianos han elegido que la Constitución del 2008 es una constitución garantista, es una carta magna que en realidad no vulnera los derechos de los trabajadores, ni de la salud, ni tampoco del medio ambiente, más bien recoge y protege a estos sectores tan vulnerables. Pero vemos a un gobierno que lamentablemente se ha olvidado de lo que es gobernar o quizás jamás lo han sabido. Con respecto a los representantes que tiene la provincia de Loja, mira, no quiero ahondar en una campaña de odio ni nada, más bien yo creo que también los ciudadanos tienen los representantes que merecen. Fuimos a las urnas y elegimos a quien queremos que nos represente en la Asamblea Nacional. Ahora es tarea de nosotros también ejercer una función de fiscalización a lo que estas autoridades electas vienen desempeñando, vienen realizando. Hablan de una vía Loja-Catamayo, 4 carriles, y con grandes eslogan, con Novoa, Loja gana 4 carriles, lamentablemente no ha ganado 4 carriles, no va a ganar 4 carriles. Hablaban de la entrega de recursos para el mantenimiento de la vía Loja-Catamayo, pero el tramo de la vía antigua. Déjeme decirle, señor Guevara, no es con el dinero del Estado ecuatoriano, es con el dinero de las regalías de la empresa eléctrica. Hay que saber para qué fueron elegidos y sobre todo hay que tener la humildad para poder también entender que el pueblo les dijo, aprendan a gobernar. El Ecuador es el único que pierde cuando tiene un mal gobierno. Muy bien, Jonathan, ahora, ¿qué futuro le espera al Ecuador con esta nueva jalada de orejas, digo yo, a presidente de la República? Porque yo creo que cayó como balde de agua fría en Carondelet estos resultados. Es más, tenían incluso una gran sala lista con un montón de, yo creo que era una fila, siquiera unas 35, 40 filas de sillas, tanto de un lado como del otro, esperando el pronunciamiento del presidente Noboa.
entre comillas, esperando la victoria, pero el resultado fue al revés. ¿Qué nos espera de aquí en adelante con este jalón de orejas al presidente de la República? Mire, yo creo que uno cuando gana tiene que ser humilde. Cuando pierde, igualmente tiene que ser humilde y aceptar los resultados con valentía, aceptar los resultados con objetividad y sobre todo aprender a escuchar lo que el pueblo ya les dijo en las urnas. Seguimos con un tema de incertidumbre. El presidente, el jefe de Estado de nuestro país, no se ha pronunciado más que por una cuenta de una red social, me parece que fue en X, o por algún comunicado que dio la Secretaría Nacional de Comunicación. Pero más allá de eso no ha habido nada, no ha habido un pronunciamiento en el que Daniel Noboa diga a las cámaras, ya que de esa manera se puede dirigir a todos los ecuatorianos. Ecuatorianos, entendemos lo que nos han dicho, vamos a rectificar y vamos a trabajar. Aquí nosotros vamos a continuar como ciudadanía, una ciudadanía vigilante, expectante, activa a la vez de lo que el Estado ecuatoriano plantea hacer en territorio. Si no tenemos representantes del oficialismo o en este caso de la otra tendencia, nosotros como ciudadanía nos vamos a unir y vamos a trabajar por la provincia de Loja. Vamos a hacer ese clavito que los puye y que los obligue a hacer lo que el pueblo ecuatoriano para lo que los eligió. En el caso de los asambleístas, legislar y fiscalizar, y en el caso del presidente, tener una política clara de desarrollo para nuestro país. Ahora, ¿qué mensaje le podemos dar, Jonathan, a la ciudadanía de Loja, sabiendo los resultados completamente diferentes a lo que se da en el resto de Ecuador? ¿O hacia dónde tenemos que llevar esta ciudad? Porque yo tengo que decirlo así, con mucha frontalidad, a mí me pena mucho cómo la han sometido a Loja, y en este momento creo que estamos enfrentando en la comunicación colectiva de Loja una especie de posverdad, una posverdad que se la intenta posicionar, en la que se crea un enemigo, porque no te dicen quién es el bueno, solo te dicen quién es el malo, y obviamente la estrategia intenta generar al bueno entre comillas. Un día sale el salvador de una cosa, otro día sale el salvador de otra. No quiero dar ejemplos para no herir susceptibilidades ni de niños, ni de adultos, ni de nadie, pero es un poco ese el papel que se juega hoy en día en el tema de esto que estoy planteándolo ahora como la posverdad. ¿Podremos combatir esta posverdad que le han sometido a Loja, que lamentablemente le ha hecho mucho daño? Claro que sí, John, pero eso depende muchísimo de la madurez política de todas las organizaciones, tanto sociales como políticas, para poder empoderar a la ciudadanía de lo que en realidad está sucediendo en nuestra comunidad. Yo creo que es el momento de avanzar, es el momento de entender que si estamos juntos somos invencibles, divididos jamás. Somos un pueblo soberano, un pueblo que se ha ganado su derecho a vivir libre, a desarrollarse en base a sudor, en base a lágrimas, en base a sangre, en base a la vida de tantos humanos que han ofrendado su vida para poder sacar a nuestro país adelante. Es el momento de dejar de lado las pretensiones políticas o personales, por más propias que sean, y entender que al menos en el caso de la provincia de Loja tenemos que tener una hoja de ruta que sea encaminada al desarrollo de nuestra provincia. Hablamos de una red estatal vial totalmente abandonada. Vemos a las prefecturas, vemos a las alcaldías, vemos a las juntas parroquiales sin recursos, por ende no pueden hacer mucho tampoco. Por lo cual es el momento de unirnos, es el momento de dejar el odio de lado, es el momento de entender la realidad de la provincia de Loja, es el momento de avanzar.